En efecto, la frontera con el Ecuador era un enorme territorio en disputa de casi 350.000 kilómetros cuadrados, superior en dimensiones a la extensión de Francia o Alemania. Sin embargo, ese territorio estaba casi despoblado y era reclamado tanto por el Perú como por el Ecuador. Además de un inmenso territorio amazónico, la zona en disputa incluía una región significativa serrana y también costeña que se extendía por las provincias de Jaén, Tumbes y Zarumilla, administradas plenamente por el Perú desde hacía más de un siglo. A partir de la costa marítima había una frontera de facto que las reclamaciones sobrepasaban, pero que se habían establecido como línea divisoria. Esa frontera de facto se convirtió en la base para el llamado status quo de 1936, cuando en Lima se firmó un acta que reconocía la posesión tradicional de cada país como fundamento para futuras negociaciones. Bueno, hay varios factores, digamos, que van interviniendo en este conflicto por el territorio amazónico. Para empezar, era un territorio muy despoblado y relativamente marginal para ambos países. Esa creo que es una razón por la cual demoró tanto su resolución. Los peruanos estaban ocupados en economía del guano, poco después de la independencia, en sus minas, en la Sierra Central, y no tuvieron entonces mayor interés en ese momento en la Amazonía. Mientras que los ecuatorianos vivían pues de las exportaciones de cascarilla, más tarde de las de cacao, y tampoco habían dirigido sus ojos hacia la Amazonía. Luego ocurre, sin embargo, que la Amazonía comienza a aparecer como una promesa de riqueza, sobre todo en la época del caucho. Es entonces que ambos estados vuelven sus ojos hacia este territorio, como espacio de colonización y de la economía cauchera. Cada uno entonces empieza a interpretar las reales cédulas del tiempo español que más le favorecían. El Perú tenía un argumento muy importante en la Real Cédula de 1802, por la cual la Comandancia General de Maynas se habría reintegrado al virreinato peruano. Pero los ecuatorianos se amparaban en la Real Cédula que creó el virreinato de Nueva Granada en 1739. Entonces, ¿cuál de estos principios se iba a aplicar? Sobre ese que comienzan a disputar peruanos y ecuatorianos y deciden recurrir al arbitraje del rey de España, que parecía lo más lógico, ya que todas estas reales cédulas habían sido emitidas por el gobierno español antes de la independencia. El rey de España, luego de varios estudios y consultas, estaba a punto de emitir su fallo ya hacia 1910, pero los ecuatorianos, que se habían enterado de la naturaleza de este fallo, interpretaron que no les era favorable, y entonces hicieron maniobras para que el rey de España se inhiba de darlo. Es una cosa paradójica, puesto que si los ecuatorianos hubieran aceptado el fallo del rey de España, habrían tenido más territorio que el protocolo de 1942 luego les concedió. Precisamente en este libro tenemos también un mapa donde se presenta cuál era dicha línea. La línea roja, que es la más favorable al Perú, es la que es determinada por la Real Cédula de 1802. La línea verde es la línea del Protocolo de Río de Janeiro de 1942, que es la que ha quedado hoy. Y la línea entre morada y marrón es la línea que habría sido sancionada básicamente por el rey de España en 1910 y que se basaba en un tratado de 1887 que el Perú había firmado poco después de la guerra con Chile, y en un momento de gran debilidad para el Estado peruano. En consecuencia vemos que respecto de la cédula de 1802 hemos cedido un territorio al Ecuador, pero respecto del acuerdo de 1887 hemos ganado más bien porción territorial. El año de 1941 trajo numerosas novedades en el curso de la Guerra Mundial. Alemania avanzaba en Europa continental y en los Estados Unidos se agudizaban las contradicciones que lo llevarían a participar directamente del conflicto. Después de un primer momento de neutralidad
que se rompió cuando el Japón atacó la flota americana anclada en Pearl Harbor en diciembre de ese año. Estados Unidos era gobernado por Franklin Roosevelt, que en preparación a la guerra había diseñado una amplia política latinoamericana denominada el Buen Vecino, que trataba de mantener unido al Nuevo Mundo y la democracia continental contra las amenazas del fascismo. Por ello, Estados Unidos vio con muy malos ojos el estallido de una guerra en América Latina que comprometía sus objetivos para la región. La guerra del 41 se da en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, poco antes de que los Estados Unidos se involucren en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos quería tener controlado, podríamos decir, el espacio latinoamericano si se iba a embarcar en una guerra como de las proporciones de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De manera que cuando estalla el conflicto entre Perú y Ecuador, como te digo, en vísperas de la Guerra Mundial, cuando ya se preveía que Estados Unidos, por angas o por mangas, iba a terminar involucrado en la Guerra Mundial, Estados Unidos trata de resolver este conflicto de manera más o menos rápida, para no tener una zona convulsionada en lo que era su área de influencia. Luego, durante las tareas de demarcación, Estados Unidos está justamente terminando su participación en la Segunda Guerra Mundial. Es el periodo en el que poco después se entrará a la etapa llamada de la Guerra Fría con la Unión Soviética, y para Estados Unidos era muy importante que no hubiera conflictos en América Latina que pudieran dar motivo a la intromisión de otras potencias como la Unión Soviética, por ejemplo, en el espacio latinoamericano. Recordemos que la Unión Soviética había logrado meter una cuña en Cuba y cualquier conflicto político podía transformarse en un conflicto social donde las potencias socialistas pudieran entrar. Es por eso que para los Estados Unidos fue muy importante tener estos conflictos controlados y tratar de resolverlos. Dentro del contexto belicista de los años 30, Quiñones tuvo su primer destino como oficial en Ancón, donde conformó el Escuadrón número 4. En ese momento atrajeron su atención los aviones anfibios. Volaba diariamente y permanecía al lado de los mecánicos, aprendiendo con ellos. Durante esta temporada también realizó pioneros vuelos en planeador. Fuimos todos nombrados a Ancón Quiñones, un grupo mío a Chiclayo, otro grupo a La Selva. Entonces nos separamos. Pero resulta que con Quiñones, él fue nombrado a Ancón unos meses, después lo mandaron a Las Palmas, a mí de entrada me mandaron a Chiclayo. Entonces cerca del año apareció en Chiclayo Quiñones ya en vísperas del conflicto. Luego fue trasladado a Chiclayo, integró la primera escuadrilla de alta acrobacia, conformada por un selecto grupo de aviadores. En 1940 se presentó como voluntario para integrar el primer grupo de paracaidistas formado por el comandante César Álvarez Guerra. El grupo estaba compuesto por 8 personas. Ese mismo año, en septiembre, y para celebrar la Semana de Aviación, el grupo realizó una demostración de paracaidismo considerada como la primera de lanzamiento masivo efectuada en América Latina. A continuación, es nombrado oficial piloto del 21 Escuadrón de Caza, recibe su NA-50 y lo bautizó como Pantera. En este mismo escuadrón se encontraba el alférez Renán Elías Olivera, compañero de Quiñones en la promoción Ragús. Llegado el año 39, tuve la oportunidad de que se me asignara un avión a mi cargo, que era el avión Nora. En la escuadrilla de caza fui destacado. Y entonces, entre los muchos aviones había uno, necesitaba mecánico y me pusieron a mí como responsable del mantenimiento de este avión Nora American 50, número 3 de la 41 escuadrilla del 21 Escuadrón de Caza. Y mi sorpresa fue que justo teniendo yo a cargo el mantenimiento de este avión, llegó a la base de Chiclayo el alférez José Abelardo Quiñones González, que había salido recientemente de la promoción Ragús. Era muy amigo mío, me hice amigo, pero siempre guardando la debida distancia
de graduación, él como oficial y yo como suboficial.